Bien, esto ya comenzó a grabar. Bien, entonces el software que les voy a mostrar se llama Origin, pero antes de mostrarles el software, quiero mostrarles la forma en que los datos que ustedes van a los datos, no se había pegado casi. Estos archivos que hay ahí son los archivos que produce el equipo después de la corrida. Son archivos de texto, les voy a mostrar este último que fue la primera corrida que hicimos. Aparece un montón de información sobre la forma en la que fue tomado, pero en la parte baja aparece los datos del cromatograma, ¿cierto? Entonces aparece la primera columna, es el tiempo, y la segunda columna es el incremento entre cada uno, que fue 0.1 segundos. O sea que la resolución con la que vamos a graficar el cromatograma es de 0.1 segundo en 0.1 segundo. Y este valor de acá es la absorbancia. Recuerdan que usamos ese día el equipo que tiene arreglo de diodos, o sea que mide la absorbancia. Lo importante es que verifiquemos en qué columna inician los datos. Eso es importante. Entonces yo simplemente voy a dar clic sobre el primer dato. Y por acá en alguna parte dice que es la línea 44. Eso es importante porque en el software le vamos a decir que tome datos a partir de ese valor, que es el 44. Si todos los cromatogramas se toman en las mismas condiciones, pues es fácil hacer solamente una definición de cómo capturar los datos y él va a importar todos los datos desde la misma columna. A veces hay ciertos equipos que si se le cambia algún parámetro, todos los datos no inician desde la misma línea, entonces hay que tener en cuenta eso. Pero en este caso sí, yo ya lo había comprobado. Una forma fácil es tomar los datos, señalarlos todos y darle control C o copiar y luego ir al software y pegarlo, ¿sí? Pero como tenemos más de un archivo, eso no es muy práctico porque habría que hacerlo cada vez con cada uno. Entonces les voy a mostrar pues la forma de la forma en que se puede hacer el importar todos los archivos al mismo tiempo para que pues ahorremos un poco de tiempo y de esfuerzo. Entonces aquí yo abrí el archivo de texto solamente para mostrarles los datos y para ver en qué línea comienza a correr pues ese número de datos, en la línea 44. Bueno, el software se llama Origin Lab, Origin Pro, pues es la empresa que lo produce. Y es un software que sirve pues para hacer gráficas. Entonces les decía que tiene mucha similitud con Excel, pero tiene algunas diferencias y algunas ventajas. Bueno, también algunas cosas que tal vez son un poco más complicadas que en Excel. Entonces depende pues de lo que uno quiera hacer. Si es procesamiento estadístico, este software es muy bueno, por ejemplo, para calcular áreas de picos, para hacer algún tipo de suavizado de las gráficas, es muy útil. Entonces les decía que ustedes pueden haber ido allá, darle copiar y simplemente darle acá, pararse en la primera y darle pegar, y pega los datos. Pero como tenemos como unos 8 archivos, habría que hacer eso cada vez. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar los datos. Hay una ayuda o un asistente, creo que lo llaman en Windows, de importar datos. Aquí lo pueden ver. Bueno, el problema es que esto no hace zoom en los iconos, se ven muy pequeños, pero en la parte izquierda, en su software debe estar tal vez en otro lado, señal, y hay un icono que dice Import Wizard, que lo pueden activar según esto con control 3, control y 3 al tiempo. Entonces voy a tratar control y 3. Y entonces abre el asistente para importar datos. ¿Sí? ¿Sí le abrió? Ah, todavía no ha terminado de instalar. Entonces, la primera parte dice qué tipo de datos son los que van a importar. Entonces hay 3 tipos de datos, código ASCII, código binario o definido por el usuario. Normalmente los de texto son de ese código ASCII, ASCII. La primera, después del tipo de datos, dice la fuente de los datos. Entonces ahí se navega simplemente por el sitio donde se tienen los datos. En este caso están en el escritorio y están dentro de una carpeta que se llama resultados HPLC. Entonces, si no les aparecen los datos, puede ser que aquí en donde dice tipo de archivos tengan que solamente .dat y estos son .txt. Entonces, más bien, aquí en el tipo de archivos, yo le voy a que muestre todos los archivos. Entonces, ahí aparecen todos los archivos. Entonces, uno los puede seleccionar todos sosteniendo el clic o seleccionando el primero, Shift, y se para en el último y los selecciona completos. Todos los, ¿cuántos? Bueno, todos los que hay ahí. ¿Sí? El siguiente paso es darle adicionar el archivo. Yo puedo ir a otras ubicaciones y adicionar más archivos. Cuando ya tenga todos los archivos que quiero adicionar, simplemente le doy OK.
Y en este momento, esos datos son los que van a ser importados todos con el mismo formato que voy a definir. Bien, en la parte de abajo, el template uno lo deja por default, pero la última parte que dice el modo de importación, pues tiene diferentes formas. A mí me parece que la forma más cómoda de importar los datos es que aparezcan en la misma hoja, pero en diferentes columnas. ¿Sí? Aquí una corrida, la otra enseguida y la otra enseguida, para compararlas de una vez. Si eso es lo que uno quiere, entonces despliega el menú y dice que comience nuevas columnas, que es la opción que hay acá, la penúltima opción. ¿Sí? Dice que cada vez que se importen datos, se va a iniciar una nueva columna para que aparezcan en una sola hoja, pero todos en forma aumentando las columnas. Bien, ya esa es la primera parte. Seleccionar los datos, decir cómo queremos que sean importados dentro del software, porque el software tiene el mismo formato de Excel. Tiene hojas, tiene dentro de las hojas de libros y tiene varios libros dentro del grupo de trabajo, dentro del archivo completo. Entonces, después, next. Y en la siguiente parte es donde él me está dando una vista previa del primer archivo que no sé cuál de todos sea y pues muestra que hay. Aquí también podría yo desplegar el menú, irme navegando con la barra hasta mirar en qué línea comienzan los datos. Entonces aquí pueden ver que es en la línea 44. Aquí en la línea 44, no sé muy bien la resolución del video, pero aquí en la 44 comienzan los datos. Si yo tuviera, por ejemplo, un formato de archivo donde aparece el nombre de cada una de las columnas, luego las unidades y otras cosas, pues podría usar la información que hay ahí. Long name significa el rótulo de cada columna. Las units pues son las unidades de medida, pero esto no tiene una información muy organizada, entonces yo voy a desactivar esto de arriba que dice determinar automáticamente el encabezado. Lo voy a quitar, dice el número de líneas del encabezado, voy a poner que ninguna, 0, ¿sí? Y ya acabé de ver desde dónde comienzan los datos, eso es lo importante. Entonces, al hacer esto, él no va a tomar nada de ese texto que hay antes de los datos, porque ese texto puede ser importado de la hoja, pero va a quedar pues haciendo realmente estorbo ahí dentro de la hoja. Entonces yo no voy a hacer la toma de ahí, porque si fuera, hay archivos que tienen solamente como 2 o 3 líneas de encabezado. Entonces uno dice que tiene 3 y él simplemente después de la tercera, o sea, la cuarta, comienza a tomar los datos. Pero aquí no, hay mucha información que está en el archivo. Entonces simplemente ahí y voy a dar siguiente. Y acá dice que si, bueno, qué cosas quiere extraer del archivo, ¿no? Nombres, los encabezados, todo eso. Normalmente yo no suelo hacerlo, entonces voy a desactivar esta opción. Y en la que sigue, si quiero que la estructura de las columnas la ven acá a la izquierda. Tiene arriba que dice long name, que es el nombre del eje, ¿no? Las unidades, los comentarios. Yo quiero que ahí en los comentarios aparezca qué archivo está importando. Los archivos tienen nombre, uno dice estándar de 20, de 30, lo que sea, y pues hay una descripción más o menos clara de qué contiene cada uno. Entonces yo quiero que el nombre del archivo, que va a ser arriba de la columna, esté en la línea de comentarios. ¿Sí? O sea, allá donde dice comentarios aparece qué es. Entonces la opción está no en rename, yo desactivo estas, sino que está en append aquí. Entonces digo que esta, ¿no? Que ponga el nombre del archivo en los comentarios de la columna. Esa es la opción que quiero. ¿Sí? Colocar el nombre del archivo en la columna, en los comentarios de la columna. Bien, siguiente. Y aquí le digo cómo es que en el archivo original están separados los datos en columnas. Esos datos, yo voy a abrir otra vez este bloc de notas. Entonces aquí está el primer dato, ¿sí? Y yo solamente me voy a desplazar dando flecha de desplazamiento, ¿no? Entonces cuando ven la flecha, ustedes ven que salta donde dice NA, ¿lo vieron? Significa que está usando la tabulación. Porque a veces usa simplemente un espacio, o hay formatos de archivo en los que está el punto y coma, un dato, punto y coma al otro. Si es así, entonces yo le digo al archivo están separados por punto y coma. Pero en este caso están separados por tabulación. Entonces vengo acá y le digo están separados por tabulación. Tab. ¿Sí? Y aquí abajo él me está mostrando de una vez qué es lo que él cree que son columnas, ¿no? Y si observan, está tomando solamente la columna 1 y la 2. Y recuerden que eran 3 columnas, la tercera es la que tiene la absorbancia. Entonces en la parte de arriba dice number of columns, acá arriba. Simplemente son 3, yo quiero que las busque y cuando le dé apply aparece la tercera columna. ¿Listo? Entonces, si yo le diera aquí terminar, él importaría todo, ¿cierto? Por estas 3 columnas. Pero yo realmente solo quiero que importe a partir de la fila 44. Entonces ya ahí le señalo cuántas columnas. Siguiente, y aquí yo puedo hacer una importación parcial, no de todo el archivo, sino de una sección. Entonces la parte importante es acá,
en donde dice la segunda línea es para las rows, las filas. Entonces ahí es donde le digo que quiero que importe desde la 44. Si yo le doy aquí apply, miren que estos son los datos que él va a importar. Desde la 44, que de hecho es el primer dato, y hacia abajo. Pero va a importar las 3 columnas. Y la de la mitad realmente no tiene sentido. Solamente necesito tiempo contra absorbancia. Entonces necesito decirle que importe desde la columna 1 a la 3, pero, y esto realmente no lo entiendo por qué, le digo que se salte una columna. Entonces aquí le digo 1, ¿sí? Pero realmente la que yo quiero que se salte es la segunda. Yo traté poniéndole el número 2 y solamente mostraba las 2 primeras, pero por alguna razón poniéndole 1 ahí, cuando yo le di apply, está mostrando las que yo necesito. O sea, yo pensé que decía, ¿qué columna saltarse? La segunda. ¿Cuál es leer? La primera y la tercera. Pero yo traté varias formas y no. De hecho, la primera vez que uso un archivo de datos que tenga 3 columnas, la mayoría de los equipos de HPLC o los software de una vez dan las 2 columnas. Este da una tercera que es el incremento. Tal vez allá en el ajuste se le pueda decir que los datos solamente tengan tiempo y absorbancia. Pero bueno, funciona así. Entonces esto es lo que ustedes harían. ¿Desde dónde? Desde la 44, que, bueno, las filas, ¿no? Es la segunda línea. La primera es de la columna 1 a la 3 y que se salte una columna. Y parece ser que se salta la columna número 2. Y esto sería. Entonces, en este momento, cuando yo le dé finish, todos los archivos van a aparecer en una hoja. Se demora un momento y los está importando. Y ahí están todos los archivos aquí. Entonces, como les dije, ¿no? En la parte de arriba aparece el comentario que es el nombre del archivo. Entonces, por ejemplo, este primero es el Speed Max, dilución de 2 a 10, con 60% de metanol y el 40% de agua, ¿no? Que fueron las fases que usamos. Bueno, ya lo demás es cosmético. Por ejemplo, la primera corrida, de hecho, que hicimos fue la corrida de 80%, esta, ¿recuerdan? Pero bueno, antes de pasar allá, yo quiero mostrarles el formato de las columnas. Si observan, al lado de A, B, C, D, etcétera, hay X, Y, ¿cierto? Eso me permite definir al software el dato de la columna si es un X o un Y, ¿sí? La primera está bien, porque es el X del SpeedMax con su respectivo Y. La segunda, que dice, eso sería el tiempo también, o sea que se debería ser otro X. Bueno, hay algo pues aquí que podemos hacer. Si todas las escalas de tiempo son las mismas, yo puedo simplemente eliminarlas y dejar solamente la primera. Y casi todas son las mismas menos la primera. Yo eso observé. Si observan, por ejemplo, los tiempos de esta primera, ¿sí? El tiempo de este primero es 000337 y el otro también, ¿cierto? Todos van como con el mismo incremento. Pero por acá en la cuarta, este es de 067 y este es de 72. Realmente no habría mayor diferencia, ¿sí? Entonces yo lo que podría hacer sería coger todas las que son de tiempo y borrarlas. Me paro en las columnas, le digo borrar y ya. Y uso la primera columna el mismo tiempo para todas. Pero si hay alguna diferencia, pues será simplemente definir que, por ejemplo, C, esta, en lugar de ser un X, en un Y es un X. Y si observan en la parte superior, por acá, hay un icono que está activo. Entonces está diciendo que esa columna es un Y. Entonces yo simplemente voy a un lado y le digo que no, que es un X. Y ahora observen que aparece que este es un X2. Este X1 va con este Y1 y este X2 con todos de aquí en adelante. Entonces, si yo quiero hacerlo simultáneamente, entonces voy a cambiar tanto esta control suspendido como en Excel y voy señalando todas las que quiero cambiar. Entonces todas estas realmente van a ser Yes, ¿no? Tanto esta, o sea, una de por medio, ¿no? Estas cosas deben ser Yes, ¿no? Entonces sostengo y voy al icono de allá y le digo que estas son X realmente. Quiero que sean X. ¿Listo? Y ahora sí, observen que aparecen cada una con sus respectivas tipos, si es un X y Y. Aparece A y B para el primer set de datos, C y D para X2 y Y2, etcétera, ¿no? Entonces aquí sí podemos ver ahora cuántos datos son. Son 9 corridas que se hicieron. Bueno, digamos que la parte cosmética sería poner acá la escala. Este sería, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Unidades, abajo, minutos. Esto sería absorbancia, el eje.
y las unidades son milliabsorbance units como tal, y eso lo podríamos copiar y pegar para todas. Pero bueno, miren la facilidad, yo simplemente puedo señalar la última columna, solamente la columna, ni siquiera el X, y le doy clic derecho y aparece una gráfica de líneas y hay varias opciones. Esta sería línea a línea, y si yo simplemente la selecciono, él me aparece la gráfica de una vez. Pues esta, por ejemplo, es la gráfica de la primera corrida, y aquí aparecen las etiquetas de la serie de datos. Observen que esa es la primera corrida, ¿no? Que estaban los picos muy juntos, ¿no? Y luego que hicimos una corrida del 60%. Entonces, yo puedo guardarlo, puedo cambiarlo, puedo editar colores, muchas cosas. Pero si yo de acá le doy cerrar, puede ser que la quiera minimizar o esconderla o borrarla. Yo voy a borrarla. ¿Para qué? Para mostrarles que yo puedo hacer varias gráficas, simplemente sosteniendo y seleccionando, por ejemplo, estas dos. Y hago lo mismo, clic derecho, plot, line y line, y simplemente haciéndolo así muestra las dos gráficas en un solo eje. ¿Lo ven? Entonces ahí aparece que la de rojo fue la corrida del 80% y en negro la corrida del 60%. ¿Sí? Y observen, recuerdan que esa fue la mejora que hicimos, ¿no? Al aumentar el contenido de agua, aumentamos la polaridad de la fase y la separación fue mejor, ¿cierto? Entonces esto fue al 80% y esto al 60%. Entonces ahí ustedes harían la discusión, no, mejoró tal cosa. ¿Y cómo? Recuerdan, por ejemplo, calculando la resolución entre los dos. ¿Recuerdan la resolución? Que se calcula como la diferencia de los tiempos sobre el promedio de los anchos en la base, y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, si quisiéramos calcular la resolución en cada uno de esos, pues necesitaríamos calcular las áreas. Bueno, entonces de esta forma ustedes pueden hacer todos los cambios que quieran. En el video que acompaña la instalación hay pues una descripción de cómo manipular cosas. Por ejemplo, ahí no me gusta que el eje horizontal arranque en negativo, ¿lo ven? Que arranca por acá como en menos algo, no en cero. El cero está acá, pero arranca por acá, y esto es como si hubiera faltado un dato, ¿cierto? Entonces yo puedo dar clic acá, doble clic sobre el eje, y me abre, no, eso no era, sobre el eje acá, ajá. Ah, bueno, esa es una gráfica de las capas, no sé eso por qué está haciendo esto. Ahora sí, doble clic ahí, y aquí le puedo cambiar la escala. Entonces que vaya en lugar de -5, que vaya de 0 a lo que quiera. Por ejemplo, la corrida creo que duró en todos casos 5 minutos. Yo le puedo dar a aplicar y ahí voy viendo los cambios. Entonces miren que ya aparece 0 a 5. Puedo hacer que el incremento, en lugar de ser de 1 en 1, sea, por ejemplo, de 0.2 en 0.2. Entonces ya los datos abajo aparecerían. Ah, bueno, es que el punto 2 quedaría muchas rayas, entonces no le gustó. Punto 5 en punto 5, ahora sí. El punto 5 en punto 5, ya aparecen pues ahí los valores. ¿Listo? Y en el eje vertical podría hacer lo mismo. Cambiar el rótulo, lo puedo hacer directamente acá, le doy clic y escribo el nombre, o voy a la hoja, que sigue estando acá, y en la hoja aparentemente está tomando la de la primera, entonces puedo hacer esto, control C, y lo pego acá. Y eso automáticamente va a actualizar. Bueno, esta gráfica no es una gráfica que yo hice, una gráfica que apareció ahí. Y en esta gráfica pues ya se actualizó. Tiempo ya. ¿Sí? Le pueden cambiar el espesor de la línea, el color, por ejemplo, doble clic acá y puedo cambiarles de color, hacerlas como si fueran independientes. Entonces a la primera darle un color que yo quiera, por ejemplo negro, o le puedo cambiar el color azul, etcétera, aplicar, etcétera. Bueno, eso ya son cosas pues del cacharreo, como ustedes dicen, entonces le cambié el color, ¿sí? Pero bueno, lo importante adicional a lo que ofrece el software del instrumento, pues sí, es cambiar la escala. En el software tal vez sea un solo copiar y pegar y ya. Aquí podemos manipular la gráfica, por ejemplo, yo puedo ver la gráfica un poco más de cerca con algunas herramientas como esta pequeña lupa que me permite ver una sección más de cerca, simplemente sosteniendo y ya. Entonces ahí puedo ampliar cosas como es. Bien. El problema que les dije que se presentaba con la muestra, tal vez sea claro verlo si grafico las tres gráficas de las muestras, que fue esta y esta. Diferencias entre esas. La primera, una dilución de 2 mililitros del Speedmax hasta 10 mililitros. La segunda
una dilución de 5 en 100, pero sin agregar estándar interno. Esta tenía estándar interno y esta también, que fue la que pensamos que iba a quedar muy diluida, entonces una segunda dilución un poco más grande, ¿no? O más grande en que la dilución fue más pequeña, o sea que queda más grande la concentración. Bien, yo solamente voy a hacer la gráfica de estas tres juntas para que veamos qué fue lo que pasó. Entonces ahí pueden ver, ¿no? La gráfica que está en rojo se supone que fue spin mass solamente diluido de 5 a 10, sin agregar el ácido benzoico, sin estándar interno. Y si observan, hay un pico ahí donde está el estándar interno, ¿lo ven? En rojo. Yo voy a ampliar la gráfica. Se supone que el rojo no tiene estándar interno. Y dio un pico justo ahí donde está el estándar. Bueno, justo no. Si ven que el primero, que fue que corrimos de 12 a 10, el de negro, el pico está corrido un poquitico. Los tiempos de retención están muy parecidos, ¿cierto? Yo no sé, yo supongo que era que había algún compuesto que tenía el Speedmax, lo sigo dudando. Cuando trataron la muestra, que le hicieron? La desgasificaron ya, pero la muestra no le echaron nada. No hubo alguien que le agregara ácido benzoico a eso. Bueno, entonces, para esto solamente vamos a poder hacer el análisis convencional. Es decir, el pico de la cafeína, ¿recuerdan cuál era? El de 2, sí, pedazos, ¿cierto? El pico de la cafeína, ¿cierto? Entonces, vamos a medir el pico de la cafeína. Voy a mostrarles la curva o los patrones para que ustedes vean el comportamiento que tienen todos los patrones. Los patrones son los de... Aquí está, ¿no? El estándar de 10. Yo le doy control, 20, 30, 40 y el estándar de 50. ¿Listo? Los que están al 60%, porque hay un estándar de 50 al 80, pero ese fue el que quedó pegado, ¿no? Ese no. Ese era solamente para ver qué optimización pudiéramos hacer. Clic derecho, plot, line y line. Entonces, aquí están todos los estándares juntos. ¿Sí? ¿Observan? Teóricamente, el pico del estándar interno debe haber sido igual en todos. ¿Sí lo ven? Pero hay una pequeña diferencia. Porque, por ejemplo, el que está en verde está muy bajito. Es más, si hiciéramos esa gráfica, yo creo que esa gráfica está como rarita. Porque miren que el pico del 10% está acá, el del 20 sí está como el doble, el del 30 sí está como el triple de eso. O sea, estos tres parece que están bien. Pero miren los últimos. Este debería ser como por acá más o menos, y ese de arriba como por acá. Entonces ahí hubo algo raro, y de hecho podemos ver que aparentemente los primeros, que están verde y rojo, hubo un problema o algo en la inyección, ¿lo ven? Porque el estándar interno fue adicionado el mismo. Entonces por eso es que se hace la corrección del estándar interno. Si yo tomo este pico, lo divido entre el azul, o el de negro lo divido entre el azul, pues me da casi lo mismo. Pero si divido el pico o la altura del pico verde sobre esta altura del estándar interno, eso va a dar una pequeña corrección. ¿Sí? Esa es la forma pues de proceder, pero no lo podemos hacer acá porque en la muestra parece que había algo que estaba en la misma de estándar interno. O sea que realmente la curva que ustedes van a hacer va a ser simplemente el área o la altura del pico contra la concentración. Entonces tendrían para el estándar de 10 lo que es la altura, para el estándar de 20 lo que es la altura, para el de 30, etc. Pero aparentemente el de 40 y el de 50 van a dar unas alturas, o sea que esto realmente no va a dar ni idea. Pero es lo que nos dio, y lo vamos a hacer de esa forma. ¿Está claro? No vamos a hacer áreas relativas, sino que ustedes van a medir el área de cada uno de esos, del pico de la cafeína en cada uno de esos. Bien, esta es la parte pues importante. Les voy a mostrar cómo hacer la medida del área del pico con cualquiera de los estándares. Probemos con el estándar de 30. Entonces, primero voy a hacer la gráfica, ¿no? Plot, line y line. Ahí me aparece el cromatograma solamente de eso. Yo puedo darle, si quiero, pues un pequeño zoom con esta lupa, sostenido, y ahí están los dos picos. Vamos a ver cómo calcular las características de cada pico. ¿Qué cosas necesitamos calcular? Tiempo de retención de cada uno. Vamos a calcular el área, la altura y el ancho media de curva. Hay otros parámetros, pero son los parámetros que necesitamos. Porque si vamos a calcular la resolución, necesitamos calcular esas cosas.
Entonces, aquí en la parte izquierda hay una sección de iconos y dice Selection and Acting Plot. Esto, cuando yo lo seleccione, me permite, si la gráfica es muy grande, trabajar solamente en una sección de la gráfica. Porque si no, lo que yo haga se aplicará a toda la gráfica. Pero yo en ese momento, si tengo más picos, no me importa, si necesito calcular de estos dos picos sus características. Entonces, cuando yo señalé esto, observen que la apariencia del puntero cambió. Ya es un más con un par de líneas paralelas. Entonces voy a darlo aquí, sostengo y voy hasta aquí. Entonces, todo lo que vaya a procesar yo de aquí en adelante solamente va a aplicar a la sección de datos entre este punto y este punto, que es donde están los datos que yo quiero analizar. ¿Está bien? Entonces le di sostener, lo señalé, y si yo quisiera calcular solamente el área del primer pico, pues la sostengo y señalo solamente el primer pico. ¿Sí? Pero pues voy a mostrarlo cómo hacerlo con dos, porque por ejemplo en la muestra ustedes van a tener más cosas, y de hecho esto mismo lo van a hacer con los datos de la gasolina, que es lo que vamos a hacer el jueves, el miércoles. Entonces ahí sí hay muchos más picos que ustedes tal vez necesitan calcular. Bien, entonces para determinar las características del pico, acá arriba hay un menú que se llama Análisis. Yo le doy clic, ¿sí? Y la quinta opción se llama, la sexta se llama Peaks and Baseline. Aquí está pues el recorrido. Ahí lo dejo pues igual está pues grabando y ustedes lo pueden ver después. Entonces, Análisis, Peaks and Baseline, luego van a Peak Analyzer y luego Open Dialog. Ahí le doy clic y me abre un asistente que me va a ayudar a precisamente hacer eso. Entonces, la primera parte dice Goal, o qué objetivo tengo con ese análisis de picos que voy a hacer. El objetivo que tengo es hacer una integración de los picos. Entonces, aquí aparece esto, Integrate Peaks, es eso precisamente lo que quiero. Si yo quisiera crear una línea base, subtraerla o encontrar picos o ajustar picos, haría cualquiera de las otras opciones. Pero no, en este caso ustedes solamente necesitan que ese esté señalado, ¿no? Van a hacer la integración de los picos. Eso es todo. Objetivo. Siguiente. La línea base. La línea base, en este momento, hay una línea en la parte inferior de la gráfica. ¿La observan? Una línea roja. ¿Sí? Esa es la línea base que en este momento está usando. ¿Les parece que eso describe bien la línea base o no? ¿Sí? O sea, esa línea parece que se va sobre la... ¿Sí? Los modos son que sea constante y acá abajo ¿cuál valor? El mínimo. O si yo le pongo el máximo, pues él va... Observen que la gráfica se desplazó al pico de arriba. No es una buena opción. El promedio, tampoco. O la mediana. La mediana normalmente funciona bien. ¿Recuerdan qué es la mediana en estadística? La mediana. O sea que es como un promedio, ¿cierto? Bueno. Y acá abajo está, si yo le pongo un valor cualquiera. En este caso, la mediana o el mínimo funcionan bien. Miren que dan casi lo mismo, ¿no? De pronto la mediana está un poquito levantada, ¿lo ven? El mínimo sí está exactamente en la parte baja de la gráfica. A veces cuando los cromatogramas tienen una línea base que se comienza a mover, por ejemplo, creo que en la gasolina puede pasar, uno puede decirle que no sea constante, sino que sea definida por el usuario, user defined. Entonces, cuando le da eso, observen que hay unos punticos que quedaron acá abajo. Uno puede aceptarlos o puede darle modificar esos puntos más adelante y comenzar a correr estos puntos hasta que ustedes creen la línea base como mejor les parece. Pero en este caso no hay problema con eso. Vamos a decir que va a ser constante y el valor mínimo. ¿Listo? Siguiente, ¿qué van a hacer con la línea base? Realmente no queremos hacer nada, yo la puedo sustraer, sacar esos datos para crear una línea base para otros datos, no, realmente no voy a hacer nada ahí. En la siguiente parte, ahora sí estamos en encontrar los picos. Miren que cada vez que estamos navegando aparece iluminado un cuadro diferente del menú. Ahora dice Find Peaks y ahí yo le puedo decir al equipo, pero en este software, que me encuentre los picos. Creo que aquí no es muy difícil que lo haga, entonces yo le puedo decir que lo haga. Aquí está Enable Auto Find, o sea que automáticamente los va a encontrar. O yo simplemente puedo quitarle este y voy y le digo que son picos. O puedo darle que lo encuentre automáticamente. A veces él tiene un algoritmo como para encontrar picos que dice si la señal se diferencia más del 30% de la línea base es un pico. Y a veces hay cosas que él marca como si fueran picos que uno cree que no son. Entonces puede ser que uno le dé que los encuentre, luego quite esa opción y vaya manualmente y los borre.
o le adicione los que quiera. Entonces les voy a mostrar las dos formas. Aquí voy a darle find, a ver si los encontró bien, ¿sí? Entonces miren que señaló cuántos picos encontró. Total number of peaks, 2. Y aparece allá el tiempo de retención de este y el tiempo de retención de este. Aquí hizo un buen trabajo porque es obvio que son 2 picos. Pero si tuviera muchos más picos y algunas cosas que de pronto no quiero ver, cuando le den find peaks, puede ser que marque 100 picos o 10 picos y yo vea solamente que me interesan 5. Entonces, en ese caso, si es así, yo puedo desactivar esa opción y aquí donde dice Modify Delete, le digo cuáles voy a borrar o cuáles voy a dejar, ¿no? Bueno, ahora voy a mostrarles la opción de, voy a dar esto de borrar, ¿sí? Si lo hiciera manualmente, entonces yo iría acá donde dice adicionar picos, ¿sí? Y yo voy a decirle, vea, para mí esto es un pico, entonces me paro ahí y le doy doble clic. Y ya eso es un pico, me paro acá, doble clic y eso es otro pico y le doy listo. Y él dice que he encontrado 2 picos, ¿sí? Si yo quiero modificar o adicionar otro, puedo hacerlo. Digo, por ejemplo, este es un pico. Y bueno, pero si no es así, entonces yo puedo simplemente, aquí donde dice borrarlos, yo puedo venir acá y darle delete con teclado y lo borré. ¿Listo? Bueno, no hay ningún problema en este caso porque son solamente 2 picos, pero cuando el cromatograma tiene muchos picos, a veces es necesario, si le dan el auto encontrar y encuentran más de los que ustedes quieren, van y le borran los que ustedes creen que no son picos. ¿Listo? Y ya cuando se tenga eso, la siguiente cosa, ¿cierto? Es que él va a hacer la integración y les va a mostrar las áreas. ¿Lo ven? Miren lo que él tomó como área del pico. ¿Sí? Todo lo que está en gris es para el pico 1 y todo lo que está en gris acá es para el pico 2. ¿Listo? Entonces yo le doy terminar. Él me muestra qué hizo, cuántos picos, los tiempos de retención. Y por allá en la hoja, en el libro, recuerdan que solamente había una hoja donde estaban los datos. Ahora aparecieron otras 3 hojas, estas, que son datos de las gráficas. Con esta le está haciendo las gráficas del área, etcétera. Pero realmente lo que me interesa es solamente la primera, que dice Integration Results. En ese primero están los datos. ¿Lo ven? Entonces el primer dato el primer dato es el índice que dice cuáles son los picos, el pico 1 y 2. El siguiente dato es el área. ¿Lo ven? 24.000 o 24 para el pico 1 y 18 para el otro. Está el porcentaje de área, es decir, sumó estas dos y dividió esta sobre la suma y nos dio los porcentajes. Eso se puede hacer como una comparación de cuánto tiene comparativo un interno con respecto al otro, pero recuerden que les dije que eso no era muy exacto porque la respuesta del detector puede ser diferente entre la cafeína, entre la cerveza. Entonces no lo vamos a usar. Pero, ¿qué me importa de ahí? El tiempo de retención está apareciendo en qué columna. ¿Cuál creen ustedes que sea el tiempo de retención? Es la que dice center. Center es el tiempo de retención. 2.37, que ya los había mostrado allá, y 3.82. ¿Listo? El área. Sí, está como área. Área. Aparece height. Y este sí aparece como el mismo. Está el ancho medio. Ya están por los datos de los picos. ¿Sí? Hay otras cosas, el índice de dónde comienza y dónde termina el pico, pero lo que nos importa son básicamente esos 4 datos. El tiempo de retención, que es lo que aparece como center, ¿sí? La altura, height, el área, y el full width at half maximum, FWH, el ancho medio del tubo. Con eso ya podríamos calcular, por ejemplo, pues vamos a hacer ese ejercicio. Vamos con el primer pico, vamos a calcular la resolución entre los dos. ¿Recuerdan la resolución? La resolución era tiempo de retención 2 menos tiempo de retención 1 sobre el promedio de los anchos de las bases. ¿Listo? Y aquí es donde yo les había pedido a ustedes que hicieran una consulta de cómo, porque es que observen que esto no da el ancho en la base. ¿Sí ven que no? No da ancho en la base. Si ustedes van a la gráfica, es difícil observar el ancho en la base. En la gráfica que
Él tomó, bueno, no, la que nosotros, esta fue la que usamos. Ver, por ejemplo, el ancho en la base del tipo 1 es difícil porque tiene una pequeña cola, ¿no ven? Tiene una colita ahí pequeña, entonces el ancho es difícil de ver. Recuerden que el ancho es como proyectando acá y el ancho sería solamente aquí de unos... También se pueden medir datos de la gráfica. Hay una, esta que se llama, no, Screen, sí, Screen Reader. Yo vengo acá y puedo pararme sobre un punto y él me da las coordenadas acá abajo. El X es de 2.56 y el Y tanto. Entonces yo podría tratar de hacer un ancho en la base. A ver. Sería, por acá mide ¿cuánto? ¿2 punto qué? ¿Qué pasa acá? 28,9, ¿sí? Y al otro lado, me paro al otro lado y más o menos donde creo que lo mida. Haciendo pues una proyección tal vez por aquí. Quitándole la cola, ¿no? Y ahí es de 2.517. O sea que el ancho de la base más o menos cuánto varía la res. Bien. ¿Cuánto les da eso? Menos 0,228. O sea, el ancho de la base más o menos es esto, ¿no? Pero pues recuerden que la forma es pasar una recta tangente a este lado, otra recta tangente y donde cruzan acá, o sea que el punto es un poquito más pequeño. Entonces, como nosotros tenemos ese ancho a media altura, que es el FWHM, que para este primer pico nos dio ¿cuánto? Este nos dio 0.0. Sí. O sea que el ancho a la media altura nos dio 0.065. ¿Qué? Es una unidad de tiempo. Necesitamos poder calcular el ancho en la base. ¿Sí? Más o menos en una gaussiana, el ancho a media altura se relaciona con el ancho en la base. Más o menos el ancho en la base es 1.7 veces el ancho a media altura. Más o menos 1.7. El número realmente recuerdo que es 1.693, algo así. Entonces, calculemos el ancho en la base, simplemente 0.06503 por 1.693. Ah. 0,1101. ¿Pero cómo que? 1101. O sea que estamos realmente sobreestimando el ancho cuando decimos. Bien, entonces está este, ¿no? Y este sería el ancho en la base para el punto 1, ¿no? ¿Cuál sería el ancho en la base para el punto 2? Sería su ancho a media altura, ¿no? Es 0.081, ¿qué? 79. Multiplicado por 1.693. 0,384. 3. 13. Exacto. ¿De eso qué? 384. Listo. Entonces, ¿esto cómo sería? Arriba, tiempo para 3.2. 3.82. Tiempo de 8.33. Ah, sí. Menos. Tiempo para 3.1. 2:37:33. 2.37. Sobre el promedio de lo que acabamos de encontrar. 0.201 más 0.13. Y esta sería la solución. ¿Me podría volver a explicar por qué 1.6? La relación entre el ancho medido de la mitad de la altura, esta es la altura, H. Esta es la mitad de la altura. Cuando se mide el ancho acá, ese ancho es más pequeño que el ancho acá abajo. La relación entre estos dos es así. Es una relación de una gaussiana. Esto tiene que ver con la dirección estándar. Aquí abajo hay tantas direcciones estándar, aquí arriba la mitad de una, entonces yo le voy a decir. Se le encontró como 1.7. Entonces, un valor constante. ¿Cómo? Si yo mido el ancho a media altura, ¿cómo puedo calcular el ancho de la base? Y así sería con toda la solución.
71. Bueno, eso es una dimensional. Que esto es minutos y esto es minutos. Recuerda que la resolución es cuántos picos o cuántos picos de promedio de ancho caben entre los dos. Algo así, ¿no? Sí, entre Aquí están. Promedio de estos dos. ¿Sí? Promedio este y este. ¿Y cuántas veces desde el tiempo de retención de cada uno cabe hasta acá? Entonces eso me está diciendo que cabe 11 veces. ¿Sí? Y así pueden calcular por ejemplo, el factor de retención. ¿Recuerdan el factor de retención? ¿Cómo es? Pero acá por aquí, por 1, por ejemplo. ¿Qué era qué? Tiempo de retención menos el tiempo muerto sobre el tiempo de retención. Sobre el tiempo muerto. Algo así. Bueno, aquí vamos a tratar de encontrar el tiempo muerto. A veces es un poquito difícil, pero creo que aquí lo pueden ver. En la línea base, ¿ven ahí donde está esa perturbación? Sí, porque es un cambio, realmente no cambia la absorbancia, no, sino el índice de refracción. O sea que la se desvía un poquito porque cuando se inyecta la muestra, lo que va adelante es el solvente que venía con la muestra. Recuerdan que ustedes prepararon los patrones en agua, ¿cierto? Ustedes hicieron ahí lo de la dilución con agua, ¿no? Entonces, tenemos metanol, agua, ¿no? Más metanol que agua, porque era 60-40. Cuando se inyectó, se le metió a la columna agua con el analito. Los analitos se fueron quedando, pero el agua siguió avanzando. De hecho, este pico o esta perturbación en la línea base fue producida cuando el agua que estaba en la muestra salió de la columna. Entonces, se mostró eso. La razón es porque aquí hay una perturbación en el índice de refracción, porque cambió la composición. Estábamos 40% de agua y luego ahí sale casi 100% de agua. Entonces el cambio de metanol a agua es el que produce esa señal. Ahí podemos ver entonces el tiempo muerto. ¿Cómo? Pues aquí con este que dice Screen Reader y nos paramos en ese piquito que está invertido. ¿Cuánto es el tiempo muerto? 75. Esto no es posible en cromatografía de gases. En cromatografía de gases no se ve el tipo de inyección. En HPLC sí se ve. Ahí lo ven. Bueno, el tiempo de retención ese no. No, 2.37. Y ahí nos da el factor de retención. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Bueno, de hecho ya hicimos cálculos con esto. Lo único nuevo es que de este software van a sacar los datos para hacer los cambios. Bueno. 0.59. Y recuerdan que les dije que la regla era que estuviera entre 3 y 6, ¿no? O sea que realmente podíamos haber mejorado un poquito eso. No se bajaba hasta 50% de metanol o una cosa como esa, ¿cierto? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Esto les da las herramientas para evaluar la separación y decidir, por ejemplo, que hubiera sido mejor haber corrido esto al 50% de metanol en lugar del 60%, porque en ese caso el factor de retención hubiera aumentado un poco, porque la dilución con menos metanol hubiera sido más lenta, ¿no? Sería bueno, igual esto mismo tendrían que hacer ustedes con los demás datos. No sé si tienen alguna pregunta sobre este manejo del software. Bueno, entonces este video yo lo voy a subir.